de la jornada. Nosotros vamos a seguir y fíjense que hoy queríamos hablarles del ayuno intermitente, porque esto bueno, pues que en un primer momento es bastante antiguo y se ha llevado a cabo desde la antigüedad, se ha puesto ahora de moda, en parte porque muchas celebrities pues dicen que lo hacen y que tiene muy buenos resultados, y nosotros hoy en Málaga Aquí Ahora pues queríamos hablar con los expertos para que nos explicaran primero qué es el ayuno intermitente, cuándo hay que hacerlo y cuándo no hay que hacerlo y cómo hay que hacerlo en caso de que lo llevemos a cabo. Para ello tenemos hoy aquí sentados en la mesa de actualidad con nosotros a Lara Dala Rovere. Correcto. Eso, nutricionista del Hospital Quirón Salud, Málaga, bienvenida, Lara. Muchas gracias. Y luego también a José Abuín, que es endocrino, también del Hospital Quirón Salud, Málaga, bienvenido. Gracias, muchas gracias. Yo creo que lo primero y lo más importante es explicar qué es el ayuno intermitente. No sé cuál de los dos me contesta esto. A ver. Bueno. Puedo empezar yo. Venga, José. Un poco lo que queríamos contar es si el ayuno intermitente consiste en una dieta. Perdón, el primer fallo, no. Es lo contrario, quiero decir, no es en sí una dieta, sino, digamos, un procedimiento mediante el cual, pues, durante un periodo determinado de tiempo, se deja de comer o se mantiene uno a base, digamos, de líquidos. Y eso es lo que me gustaría dejar muy claro, y eso es que no es técnicamente hablando una dieta. Puede acompañarse una dieta del ayuno intermitente, pero una cosa es lo que es dejar de comer, que técnicamente es lo que al final no deja de ser eso el ayuno, pues, y eso reporta ciertos beneficios que en la dieta, pues tanto en estudios como humanos como animales, parece que ofrece, ¿no? Claro, beneficios que no son solo el de perder peso, es decir, que el ayuno intermitente no es un mecanismo que podamos decir ahora después de las Navidades, nos hemos pegado un atracón de mantecados, de comidas, de cenas y tal, pues ahora vamos a hacer el ayuno intermitente, no se trata de eso, ¿no? No, de hecho, no lo utilizamos nunca como forma de compensar un exceso de comida. El ayuno intermitente tiene algunos beneficios asociados en términos de salud, como por ejemplo puede tener controles de los niveles de glucemia, puede ayudar a mejorar la sensibilidad a la insulina, es decir, reduce lo que es la resistencia a la insulina. También tiene beneficio en términos de protecciones cardiovasculares porque reduce niveles, por ejemplo, de triglicéridos, del colesterol famoso malo, la LDL. También puede tener un control al final del apetito. Parece controvertido, pero durante el periodo del ayuno, una vez que hemos alcanzado la hora que solemos comer, ¿vale? Que eso es más por costumbre, tenemos un efecto de saciedad, no tenemos tanta hambre por cambio metabólico al final que vamos a tener, se crean pequeños cuerpos cetónicos, se dice que crean anorexia, es decir, que no tenemos tanto apetito. O sea que así planteado todos son efectos positivos, ¿no? Bueno. ¿Cuáles son los planteamientos del ayuno intermitente? Porque no sirve cualquiera, es decir, yo digo, pues mira, yo me voy a saltar ahora la cena y entonces voy a hacer la comida y ya hasta el día siguiente al desayuno no voy a comer. Sí. Es decir, ¿tienen que ser unas horas concretas o pueden servir saltarme cualquier comida? Pues muy buena pregunta, la verdad, porque en realidad es verdad que hay varios tipos, digamos, y podría decirse que algunos son más avanzados que otros. Siempre se habla, pues, por si se busca en internet, por ejemplo, se habla de un número y pone 2 puntos y otro número. Eso quiere decir, pues, normalmente el periodo de horas que se está en ayunas y el periodo de horas que se está comiendo, perdón. Se llama ventana de ayuno y ventana de ingesta. Entonces, pues bueno, lo típico, por ejemplo, sería 12-12, que prácticamente sería un poco casi lo que hacemos en el día a día, digamos, desayunar más bien tarde y cenar más bien temprano, es decir, un periodo de 12 horas comiendo y 12 horas sin comer. Claro, desde que terminamos la cena hasta que volvemos otra vez a desayunar. Y luego, pues ya el siguiente paso sería, por ejemplo, 16-8, quiere decir, pues más bien, por ejemplo, pongo un ejemplo típico, pues a la hora de desayuno, por ejemplo, a las 9 y hasta las 6 de la tarde, y desde a las 6 de la tarde hacer una especie de merienda-cena, almuerzo-cena, y de ahí hasta el día siguiente del desayuno volver a no comer. Y ya posteriormente pues hablaríamos de incluso días que no se come o que se come mucho menos de lo que se podría ser. Y eso se pone 5-2, por ejemplo. Un periodo de 5 días que te alimentas normal y 2 días que es una dieta mucho más baja en calorías o incluso sin nada. José, Lara, a mí me llama la atención porque lo que sí que hemos visto investigando un poco en el tema es que hay aplicaciones en el móvil que tú te descargas, que de alguna manera te orientan y te acompañan en esto de llevar a cabo el ayuno intermitente, que yo entiendo que siempre tiene que ser bajo supervisión médica, ¿no? O por lo menos orientación médica. O todos podemos hacer ayuno intermitente así en nuestra casa de motus propio. Clara. Todo el mundo no es aconsejable para todo el mundo. Además,
hay que ver cuál es el objetivo por lo que lo vamos a hacer, ¿vale? Que ahora porque se ha puesto de moda no significa que todo el mundo tenemos que hacerlo. Porque nos parece que está estupendamente y que, bueno, pues si encima perdemos unos kilitos, pues bueno, pues que todos son ventajas, ¿no? Claro, que se podía hacer por temas de pérdida de peso, igual por las razones de salud que hemos comentado antes, pero que también depende si la persona se siente cómoda con esta pauta de ayuno. Entonces, nosotros, yo por lo menos en consulta, no lo utilizo y no lo voy a utilizar en personas que tienen una mala relación con la comida o que tienen más ansiedad por la comida, también con trastornos de la conducta alimentaria como tal, anorexia, bulimia y trastorno por atracones, por supuesto. Puede ser negativo, claro, al final. Al final no trata de decirle unos horarios al paciente donde no va a poder comer y a veces eso de no poder comer genera aún más ansiedad. Entonces, eso de las aplicaciones que tú comentabas, de estar ahí controlando la hora, a qué hora puedo comer... Bueno, te avisan y todo, que te mandan mensajitos, ahora ya puedes comer. A partir de ahora ya, hasta mañana a las 10 de la mañana ya no puedes comer. A nivel de educación nutricional no lo veo tan interesante, ¿no? Y luego no sería recomendable, o bien que por lo menos tengan supervisión médica pacientes que están diabéticos con terapia de insulina, ¿vale? El endocrino debería ir reajustando la pauta de insulina y no lo recomendamos tampoco en embarazada ni en niños, sobre todo sin supervisión. Parece lógico. José, yo te quería preguntar justamente, y mi siguiente pregunta iba, ¿en qué casos no se recomienda? Es decir, ¿qué tipo de persona, pues a lo mejor ni siquiera bajo supervisión, pero en cualquier caso debería evitarlo? Pero fíjense que les voy a presentar, porque estamos hablando del ayuno intermitente. Y bueno, hasta aquí... ¿Quién más o menos no se ha saltado alguna comida o incluso ha dicho, pues mira, voy a reducir y las cenas me las voy a saltar porque tampoco me aportan nada, me quito las cenas de en medio, adelgazo un poquito, me siento mejor? Pero ¿qué pensarían si les digo que el ayuno ya no es una serie de horas a lo largo del día, sino que se alarga y puede ser incluso entre 7 y 14 días? Bueno, pues este planteamiento es lo que dicen y lo que además explican, que tiene muchísimos efectos positivos. Justamente una web que se llama Mi Ayuno, que han escrito también este libro. Están viendo a Demian Carbonnier, él es el fundador de Mi Ayuno, así se llama la página web, y con él queríamos hablar también para que nos explicara pues cómo es esto de ayunar, claro, ya no solo unas horas al día, sino entre 7, he leído incluso 14 días. Buenos días, Demian. Buenos días, Paula, buenos días, José y Lara. Antes de todo, Paula, me gustaría, y puede ser que mi intervención parezca poco humilde, pero felicitar a las intervenciones de Lara y de José, porque es muy poco habitual en España últimamente, y desde hace 10 años ahora, escuchar a un médico y nutricionista tan bien informado y que han dado tanta información correcta sobre lo que han explicado antes. Yo, si me permitiría, añadiría simplemente de cara a lo que ha dicho Lara, que nosotros sí que no lo desvaloramos del todo, el hecho de compensar una comida, digamos, importante a través del ayuno intermitente, aunque no debería de ser una pauta a largo plazo. Y estoy totalmente de acuerdo con los perfiles que han descartado respecto a la posibilidad de hacer un ayuno o un ayuno intermitente. Y también no estoy a favor de las aplicaciones. Nosotros, en nuestro caso, organizamos retiros de ayuno desde el 2012. Nos hemos formado a través de la Federación Francesa del Ayuno, que lleva 200 centros. En Alemania, la terapia que ofrecemos está incluso cubierta por la Seguridad Social alemana. Y está claro que es fundamental la supervisión de un médico, porque hoy en día no es tan evidente de encontrar gente en salud. Hablamos simplemente de síndromes metabólicos cuando las personas tienen hipertensión o diabetes de tipo 2, que entendemos hoy en día que el ayuno permite la curación. Hablar de la curación incluso es un poco delicado, porque si hablamos de la curación entendemos la diabetes de tipo 2 y la hipertensión como enfermedad, y no son enfermedades, son síndromes, pero digamos que a través del ayuno se puede totalmente acabar, se pueden acabar definitivamente esos síndromes, siempre y cuando haya una supervisión médica. Y hoy en día en España la dificultad sigue siendo de encontrar médicos formados para acompañar esos centros de ayuno, y nosotros en el transcurso de 2021 hemos creado la Federación Española del Ayuno, que dará, bueno, hemos tenido la luz verde del Ministerio Interior español este año para poder a partir de 2022 hacer como se hace en Alemania y en Francia, formar humildemente profesionales de la salud que pretenden
acompañar grupos de personas que realizan un ayuno prolongado. Las evidencias científicas hoy en día no nos faltan. Podríamos hablar de un neurocientífico famoso, o sea, digamos, conocido mundialmente, que es Mark Mattson, que publicó sobre los avances respecto a enfermedades como Parkinson y Alzheimer, no diciendo ni mucho menos que el ayuno cura eso, ni mucho menos, simplemente hablando de prevención y hablando de acompañamiento al tratamiento médico, ¿bien? Y también hemos visto las recientes publicaciones del Walter Longo, que es un biólogo italiano que está en Estados Unidos, respecto a algunos tipos de cánceres, supuestamente el cáncer de pecho, cáncer de mama, con protocolos prequimio y postquimio con el ayuno. Nosotros no nos dedicamos a esto, pero es un gusto de ver hasta qué punto la ciencia se está acaparando el asunto, porque consideramos que es un avance consecuente para que la población en general pueda descubrir el ayuno prolongado. Demian, usted está explicando, fíjate que asentían, ¿no?, tanto José como Lara, que incluso las técnicas de ayuno, siempre que estén supervisadas por un profesional, pueden ser positivas para determinados, ya no solo determinadas patologías, también incluso enfermedades, ¿no?, y para tratarlas y para mejorarlas, ¿no? Totalmente. Nosotros estamos desde 2012, como dije antes, hemos tenido la suerte y el placer de acompañar a más de 3.000 personas. De hecho, la semana que viene inauguramos un centro con el Parador de Córdoba, por primera vez en Andalucía, y realmente siempre nos quedamos sorprendidos, tanto nuestros médicos, que nuestros naturópatas, que nuestros nutricionistas, y yo mismo, que me implico muchísimo a día de hoy todavía. Nos quedamos impactados por los cambios. Invitamos a la gente a hacerse un selfie antes de empezar la semana de ayuno o a medir diariamente, evidentemente, la tensión, la glucosa en sangre, el oxígeno, ahora con el tema de COVID también, que es una manera digamos, de supervisar ampliamente. Y es una sorpresa en algunos perfiles de ver hasta qué punto pueden mejorar en una semana. Yo creo que leía el otro día una entrevista del director del Hospital de Valencia que daba una alarma, ¿no?, que España es uno de los países en la Unión Europea que imputa los miembros inferiores, uno de los más en Europa, debido a la diabetes tipo 2, y creo que tenemos todos un deber importante en cuanto a la comunicación digamos, protocolizada y bajo supervisión de profesionales de la salud a la práctica del ayuno, porque la OMS dijo también que en 2030 70% de la población adulta tendrá obesidad o sobrepeso en España. Es un dato muy alarmante y a través del ayuno podemos recuperar salud y podemos recuperar nuestro poder. En el día a día tenemos un ritmo de comida que hace que impedimos nuestro cuerpo de utilizar como recurso energético nuestra grasa. Y la gente a veces se equivoca pensando que la grasa es mala. Hay que recordar, creo que José y Lara estarán de acuerdo, 65% de nuestro cerebro es grasa, los ojos son grasa, las membranas celulares es grasa. Quiere decir, la grasa no es mala, pero el exceso de grasa efectivamente es malo. Y otra cosa muy interesante que no he escuchado hablar, pero no podemos hablar de todo a la vez, que el cuerpo del ser humano fabrica 330 millones de células al día. A partir de los 35 años hay un porcentaje bajo de células que acaban siendo defectuosas y nuestro cuerpo pues, va almacenando esas células defectuosas al día a día si no dejamos de comer, si no damos nunca al cuerpo un tiempo necesario para poder limpiar. Bien, pues esas células defectuosas se harán cada vez más grandes y dificultarán el funcionamiento de nuestros órganos y de nuestro cuerpo. A través de un ayuno prolongado damos, como decía Lara antes, pues la opción al cuerpo de regular nuestra insulina, damos la opción al cuerpo de limpiar sus células, y hemos visto también el Premio Nobel de Medicina en 2016 dado a Yoshinori Oshumi, que es un biólogo japonés, a favor, o sea, explicando qué es lo que ocurre a través de la autofagia, cómo nace una célula, cómo muere una célula. Un ejemplo que me gusta mucho cuando hablamos de la autofagia, para que todo el mundo nos entienda, Paola, es como si tú mañana estuvieras, digamos, colocando tu cocina, haciendo limpieza, entonces abrirías un cajón y descubrirías pues, un producto que se te había olvidado. Encuentras otro que había caducado y lo tiras a la basura. Otro que resulta que lo puedes mezclar con una cosa que tenías cerca de la nevera o lo que sea, ¿no? Estás limpiando tu cocina. Pues el cuerpo, durante un ayuno bien hecho y bajo supervisión de profesionales de la salud, hace exactamente lo mismo con sus células.
Y eso explica, entre otras cosas, el efecto rejuvenecimiento que encontramos a través del ayuno y salud, evidentemente, de forma general, gracias a todos esos procesos que se desencadenan a través del ayuno prolongado. Bueno, escuchando a Demian dan ganas de iniciar ya el ayuno y de irse a un retiro. Demian Carbonnier, fundador de Mi Ayuno, muchísimas gracias por habernos acompañado esta mañana y por explicarnos todos esos detalles. Muchas gracias. Gracias a vosotros, un placer. Bueno, y ya una vez escuchado, a ver, los expertos, los profesionales, hasta qué punto es una realidad muchas de las afirmaciones que hacía Demian y hasta qué punto no. Es decir, no sé si tiene razón en todo o tiene razón en parte o no. ¿Qué pensáis vosotros? Claro, porque aquí todo es cuestión de valorar vosotros en todo caso como profesionales, ¿no? Como tu nutricionista y como endocrino. Bueno, pues la verdad, a ver, siendo quizás muy estricto, ¿no? A lo mejor yo sí estoy de acuerdo con todo lo que ha dicho, yo creo, no hay nada que no esté de acuerdo. Lo que pasa es que es cierto que a fecha de hoy, como nosotros somos, ya digo, un poco estrictos, no es que haya una evidencia científica con estudios muy al 100% demostrada. Entonces muchos estudios son pues, en roedores o en animales, en fin, que no son exactamente comparables con los humanos, pero bueno, de todas formas el principio fisiológico que plantea de decir, pues es lógico, ¿no? de no comer y eso ayuda a regenerar el cuerpo, parece lógico, pero digamos que hace falta datos, hace falta demostración y con cierta seriedad para poder decirlo. Pero bueno, es verdad que la evidencia apunta hacia ese lado, eso también hay que decirlo. Bueno, lo que es cierto es que esto de la depuración, lo de decir, bueno, me voy a pasar 2 días bebiendo solo zumos y así me depuro, también es bastante antiguo, no es ninguna novedad. Claro, lo que pasa es que aquí estamos hablando ya de entre 7 y 14 días, que sin una supervisión médica yo entiendo que bajo ningún concepto, ¿no? Sin médico no, y sin control analítico tampoco. Claro, porque habría que hacer una analítica para ir viendo un poco los niveles de todos los elementos del cuerpo. Los claro. electrolitos, niveles de glucosa. ¿Qué más? Sí, bueno, sí, sobre todo, digamos que hay una cosa que me gustaría comentar si tengo tiempo y es, sí. No sé, un poco técnico, es que lo principal que ocurre a nivel hormonal es que se reducen los niveles de insulina, ¿vale? Y por eso, eso es lo que decimos de cuando un diabético tiene insulina y usa insulina pinchada, estoy refiriéndome, claro, al reducir un poco en el ayuno puede provocar una bajada de azúcar y eso es lo que sería sumado muy a peligroso, claro. Claro, exactamente. Entonces, ese cambio metabólico de bajar los niveles de insulina pues implica pues un montón de cosas, por ejemplo, eso de la regeneración, de que eso permite, como también decía Damien, el quemar las grasas, es cierto, eso que ocurre. Se fabrica una cosa que se llaman cuerpos cetónicos a partir de las grasas y el cuerpo pasa a utilizar esos cuerpos cetónicos como combustible en lugar del azúcar. Y bueno, pues digamos que ese efecto metabólico es clave, pero lo que pasa es que, claro, que por ejemplo, yo sobre todo el tema del ayuno no me gustaría recomendarlo, y nunca lo hago así, a golpe. En plan, decir, bueno, yo estoy acostumbrado a comer 3 o incluso 4 o 5 veces al día y de repente pues paso a no comer 14. Porque ahí, por ejemplo, si tu dieta previa no es correcta y hay algún déficit nutricional, de repente si te pones a hacer eso de golpe, pues ahí seguramente tengas algún problema de adaptación y probablemente lo dejes, tampoco sea una cosa... Claro, y el concepto de automedicarse también, que es, bueno, como voy a hacer ayuno, me voy a tomar vitaminas, que siempre compensa, que bueno, es que esto también la gente es muy dada a este tipo de cosas, ¿no? Ya voy a hacer ayuno, no como, pero me tomo unas pastillitas de estas que tienen vitaminas y así lo compenso todo. Justo Tampoco ayer vi sirve. en la fachada de una farmacia que había un cartel publicitario de suplemento para el ayuno. Así porque sí. Sin ningún tipo. En cualquier caso, no es lo suyo. Entiendo que sobre al final... todo si son los ayunos que más se utilizan al final en consulta, que son los de más frecuencia, con menos tiempo de ayuno, como ha dicho al principio, los 12-12 y 16-8. En esos casos tampoco hay necesidad de suplementación, con tener el resto del día bien pautado, que la alimentación sea suficiente, el aporte proteico suficiente, la fibra, lo de siempre, la buena alimentación. Aunque recortamos ahí 16 horas sin comer, el resto del día tiene que ser comemos bien, una comemos buena variado, comemos de claro, todo, fruta, verdura, no tiene por qué haber ningún problema, si no tenemos un problema previo, ¿no? Entiendo. Y mantener la buena hidratación durante el tiempo del ayuno. Hay que beber mucho. Durante el ayuno hay que beber agua, se puede tomar infusiones, té verde, se pueden tomar siempre que no se ponga azúcar. Sí, que no le pongamos azúcar, claro, porque si no ya no tiene... No, y ni siquiera se podría utilizar la leche, que al final si tomo el café y lo tomo con leche estoy rompiendo el ayuno también.
¿vale? Tampoco. También podríamos utilizar por la noche a lo mejor algún caldito, un caldo de hueso de pollo, un caldo vegetal, con que no comemos la verdura o la estrellita. Se pueden tomar este tipo de líquido también, porque es fundamental que durante este tiempo de ayuno se mantenga una buena hidratación, ¿vale? Claro, es importante. ¿En qué casos no se recomendaría bajo ningún concepto? Para que quede claro, ¿no? A nivel de servicio público, como nos gusta hacer siempre. En ningún caso se debería hacer, porque bueno, entiendo que al final lo de 12-12, pues bueno, prácticamente es una cosa, ¿no? Que tampoco estamos variando mucho, ¿no? Si a lo mejor desayunamos tarde y cenamos a las 8, pues hasta las 8 de la mañana no parece, ¿no? Que podamos mantener esas 12 horas el ayuno, pero en el caso, por ejemplo, que no esté recomendado ni siquiera esas 12 horas, ¿no? ¿Y te refieres, por ejemplo, ni siquiera que nosotros como médicos lo desaconsejaríamos? Claro. Incluso? Vale. Es decir, un poco lo caso que comenté antes, eso de gente que usa insulina, no necesariamente diabéticos, aunque es verdad que es la inmensa mayor parte, pero en esos casos sí podría usarlo con insulina, con supervisión médica, quiero decir. Y bueno, pues en niños lo diría sobre todo porque no es imprescindible hacerlo. No es una cosa que a priori uno piense en hacer ayunos que vaya a mejorar eso a nivel de nada prácticamente. Y bueno, luego, como comentamos, mujeres embarazadas, poco le pasa lo mismo que a los niños. No sé el efecto beneficioso que sacaríamos de ahí. Y quizás para anorexia también. Claro, en personas que tengan trastornos alimenticios. Y luego, ¿cuánto tiempo...? Ay, perdona, José. Había una cosa que es un poco ya más técnica, bastante más rara, la verdad. Hay ciertas enfermedades que, por desgracia, la verdad, exigen, enfermedades metabólicas, hablo de cosas muy raras que podríamos encontrar en la página de FEDER, por ejemplo, que es una que se llama, por ejemplo, glucogenosis, que implicaría comer constantemente, incluso con sondas para alimentación. Pero bueno, estamos hablando de casos, nada, por millones, muy frecuentes. Iba yo a preguntar, ¿cuánto tiempo se tarda en ver los efectos positivos del ayuno intermitente? Estamos hablando de que tiene efectivamente algunos efectos positivos. ¿Cuánto tiempo se tardaría? ¿Durante cuánto tiempo tendríamos que hacer el ayuno intermitente para ver esos efectos positivos? Mira, como tal, en el tema de la pérdida de peso, ante todo queremos decir que no hay efectos que avalen que sean más beneficiosos el ayuno intermitente respecto a una dieta hipocalórica tradicional. Bueno, y aprender a comer, ¿no? Un poco, que es lo que se dice siempre en las dietas, ¿no? Es decir, que saber un poco comer y controlarse, ¿no? En las comidas. Al final, como para perder peso, el objetivo es reducir las calorías totales del día. La ingesta. Durante un periodo de ayuno es lógico que si yo por 16 horas no voy a comer, es mucho más probable que reduzca la caloría total del día. ¿Vale? Claro, además, coma menos. Aparte de una cuestión de... Hombre, claro, si me pego 2 atracones, si me quito una comida y estoy 16 horas de comer, pero me pego tal atracón que lo que no me como por la noche me lo estoy comiendo a mediodía, tampoco sirve de mucho, porque al final... Aunque realmente se ha visto que las personas que hacen ayuno, de forma inconsciente o involuntaria, tienden a comer menos calorías. Ah, menos. Menos calorías. Fíjate. Por eso que al final puede ser una estrategia interesante en pacientes, por ejemplo, con obesidad, que cuesta conseguir que controle la cantidad de las raciones de comida del plato, pues una pauta de ayuno ya podría ayudarle a reducir la ingesta total del día, ¿vale? ¿Cuál era la pregunta? Sí, estaba yo preguntando que cuánto tiempo se tarda una vez que tú empiezas el ayuno intermitente, que está claro que hemos destacado que puede tener unos efectos beneficiosos para el organismo, para el cuerpo, siempre bajo supervisión médica y orientados un poco por los profesionales, pero ¿cuánto tiempo tardaríamos en ver los efectos positivos de los que estamos hablando? Realmente no está protocolizado, ¿vale? Entonces, realmente no sabemos cuántos días habría que hacer ayuno, porque podríamos hacerlo el ayuno de 16 horas, por ejemplo, 2 o 3 veces a la semana. Yo recomiendo de 3 a 5 veces a la semana para que tenga un efecto mayor, sobre todo en la pérdida de peso, ¿vale? Que es lo que más me dedico. Pero como no está protocolizado, tampoco sabríamos contestar bien a esta pregunta. Claro. En general, una pauta de cambio de alimentación para que se vea reflejado luego en la analítica una mejora de lo que era el índice de resistencia a la insulina, se llama OMA, y lo que en general son índices de prediabetes o cambio de colesterol también en la analítica, se podría reflejar entre los 3 y los 6 meses. Sí, de acuerdo. Sí, sí. Pues perfecto. Lara Dalla Rovere, José Abuín, muchísimas gracias a los dos por haberme acompañado esta mañana y por haber disipado todas las dudas